Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Genera. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos. Nadie te enseña a dirigir una empresa hasta que te toca. Y qué mejor manera de hablar de este tema que con Mau y con José Luis, que nos han estado acompañando durante muchos programas y estoy seguro que cada vez los veremos de manera más permanente por acá. Como conocen, Mauricio Masud, presidente de CONCAEM, Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, y José Luis Urrutia, vicepresidente nacional de comités y representaciones de la Canacía Internacional. Y me faltó comisiones. Exactamente, ya me estaba regañando. Entonces, el día de hoy queremos compartir experiencias, no solo nuestras, sino también de afiliados, sobre los problemas que han llevado o que nos han generado algún conflicto durante el transcurso de generar una empresa y de ir creciendo con ella. Entonces, quisiera comenzar preguntándoles, con base a su experiencia, ¿cómo es que han encontrado una visión de liderazgo en este camino andar? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo fue que se adentraron en las empresas? Algunas familiares, algunos emprendimientos, pero ¿cómo han ido creciendo en este camino que podemos llamar emprendedurismo? Mau. Bueno, antes que nada, qué gusto saludarlos, José Luis, siempre un placer poder compartir micrófonos con ustedes. Bueno, pues sin duda alguna es una pregunta que te da la posibilidad de generar ahí comentarios varios, pero yo creo que es un poquito más el cómo comenzamos nosotros, ¿no? Cómo se empieza a través de un emprendedurismo, como bien lo comentas, de ahí das el paso a una formalización de un negocio y luego viene la creación de una empresa, ¿no? Yo creo que habría que verlo como etapas. Nadie te enseña a dirigir una empresa. Finalmente creo que hasta que te pones ya en los zapatos de esa dirección es conforme vas aprendiendo, y vas aprendiendo a través de aciertos, a través de errores, a través de tropiezos. Pero bueno, platicando un poquito, en mi caso, la experiencia, pues yo empecé con un grupo. Yo soy empresario restaurantero hace 22 años ya, 23 años, pero pues mi historia es un poquito ahí, vamos a llamarle como el deber ser, respecto al camino del emprendedurismo, de la formalización y de la generación de empresa. ¿Por qué? Porque pues yo empecé en un grupo que ya estaba realmente bien conformado. Era un grupo restaurantero. En aquel entonces, te hablo del 2001, Grupo La Mansión, que ya tenía cerca de 15 unidades económicas, ya trabajaba bajo un tema corporativo, ya trabajaba bajo un esquema empresarial. Entonces yo llego ahí como director de nuevos proyectos y tengo la gran oportunidad pues de adentrarme ahora sí que a las tripas del negocio, ¿no? A las tripas del negocio nadie te enseña, o sea, es una realidad. Difícilmente la gente es generosa para compartir el expertise que ha adquirido a lo largo de los años en un sector en específico. En este me estoy refiriendo al de alimentos y bebidas, al tema de la restauración. Yo como director de los proyectos finalmente tengo la confianza del director general del grupo, para poder ir conociendo, insisto, las entrañas del negocio, las entrañas de la operación, pero también a la par desde una perspectiva corporativa. Entonces yo creo que ahí yo tuve esa gran ventaja de poder aprovechar la parte del conocimiento operativo a través pues de la iniciativa propia, de meterte y ver cómo se recibía la parte de la materia prima dentro de una cocina, que luego se transforma y llega a un platillo final, y luego la parte del servicio también, que hay una secuencia, hay conocimiento, hay una vocación, en fin, tuve esa libertad de poderme meter a las entrañas. Y por el otro lado, en la parte corporativa, bueno, conocer de procesos, conocer de planeación, conocer de educación financiera. Entonces, finalmente creo que eso a mí me dio la oportunidad de conocer un poco más de este sector. Y en el momento en que, bueno, pues se toma la decisión, este era un grupo familiar que sumaba muchos socios, y así es como generó su crecimiento económico. Me tocó a mí en el lapso de casi 4 años tener la responsabilidad de fueron 13 aperturas las que yo tuve, ahora sí que a mi cargo como director de nuevos proyectos. Y en este lapso de 4 años, pues la verdad es que fue de absorber al máximo el conocimiento, el know-how, insisto, desde la parte operativa y desde la parte de desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Entonces, en este binomio, finalmente ya me daban la responsabilidad a mí desde la ubicación del local, la negociación de un contrato de arrendamiento, el tema de los permisos, o sea, qué se requiere para poder operar un
negocio, esto en la parte corporativa administrativa, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el echar a andar, yo siempre he dicho, el abrir un negocio, el abrir un restaurante, es muy sencillo para el que lo conoce, ¿no? Para quien finalmente ya lo conoce. Sí, yo no tendría ni idea. El reto importante es la operación, o sea, y eso yo creo que en cualquier tipo de negocio es, oye, voy a abrir una planta industrial, en el caso acá de José Luis, en su caso, pues está bien, o sea, finalmente debes de cumplir un checklist de cuestiones a llevar a cabo con un cronograma de tiempo, con metas, con objetivos, y lo vas a hacer, o sea, finalmente lo vas a lograr, porque pues, ¿qué requieres? El capital para poderlo hacer, el rodarte de un equipo, pues un arquitecto, alguien que te diseñe el concepto, el negocio, en la parte operativa, un chef ejecutivo que te va a generar un menú, etcétera. O sea, finalmente estamos hablando de que tienes, no es una persona la que genera un negocio, es un equipo multidisciplinario el que puede generar un proyecto y abrir un negocio. Entonces, en este orden de ideas, en este tiempo, bueno, pues nos dio la oportunidad de aprender, de generar estas 13 aperturas, insisto, desde la parte operativa con la parte corporativa, con un equipo multidisciplinario, y eso pues sentó bases para que ya en el momento en que me tocó a mí emprender por mi cuenta, porque insisto, yo pertenecía a un grupo ya empresarial, bueno, pues ya tenía ciertas bases y cierto conocimiento, pero ya cuando te toca a ti dirigir y crear todo este equipo multidisciplinario, pues el cambio es de 180 grados, ¿no? No es lo mismo pertenecer a un grupo que ya está consolidado al que tú empieces a crear tu propio grupo. No sé si más o menos ahí me voy dando Sí. a entender y explicar. Te enseñan, no te enseñan, debes de aprender, y ahí depende pues, mucho de cada quien qué tanto se quiera adentrar, insisto, a las tripas, a las entrañas de un negocio, cómo opera, cómo funciona y qué visión vas a tener cuando tú tomes la decisión ya de emprender por tu parte, ¿no? Yo dejaría hasta ahorita ahí el comentario, pero a mí sí tuve la gran fortuna de empezar de abajo, de conocer desde abajo, y eso creo que cuando ya tomé la decisión yo de emprender por mi cuenta, pues finalmente sentó unas bases importantes. Sin embargo, no suficientes, o sea, no suficientes para poder ya operar y ya ser tú el director de una empresa y entonces tú ya crear y empezar a generar tu propio equipo multidisciplinario, el cual finalmente es fundamental para pasar del emprendedurismo a la empresa, al negocio formal y luego a una empresa, ¿no? Yo lo hablaría en esas 3 etapas distintas. Yo hasta ahorita quedaré en el comentario. Oye, Mau, y la verdad es que cuando dices 13 aperturas, eso es un monstruo. O sea, yo diría que pocas personas pueden presumir que abrieron 13 unidades, ¿no? Más las tuyas, ¿no? No, bueno, estoy siendo yo parte del corporativo de Grupo La Mansión como director ya independiente. Ya independiente. Me sigo un poquito, o sea, tú dime cómo vamos. Sí, dale. En el bloque, bueno, ya para no redondar, fueron 13 aperturas en un lapso de 4 años. Se toma la decisión como grupo, que insisto, era un grupo familiar y que aglutinaba a ciertos socios para poder generar este capital o este financiamiento para las aperturas correspondientes, ¿no? Entre la experiencia fue que me tocó de estas 13 aperturas, el primer negocio distinto, o sea, en el concepto, en el ADN como tal, Mansión pues era un concepto de carnes, ¿no? De cortes de carnes, en donde te ponían ahí tu carbón y tú hacías tu lomito limón, etcétera. O sea, había todo un concepto atrás, pero se enfocaba en carnes. Y dentro de estas 13 aperturas me tocó la primera, que prácticamente era 180 grados distinto, que era de pescados y mariscos, que era La Goleta ahí en Santa Fe. Entonces, ese proyecto, yo digo, fue mi graduación. O sea, yo con ese hice mi máster ya para el tema de apertura de un negocio, porque era un concepto totalmente nuevo. O sea, no partías ya de una mansión 3 o una mansión 4, una mansión 5. Hablabas de un concepto completamente nuevo, distinto en menú, en diseño, en ubicación, etcétera. Este fue en Santa Fe. En Santa Fe te hablo en el 2004, cuando Santa Fe prácticamente, pues en todo lo que era fuera del centro comercial, apenas empezaba el desarrollo real de esa zona, ¿no? Entonces, ahí nos tocó negociar en el local, tomar la decisión sobre la ubicación, etcétera. Entonces, esa fue una libertad que me dio ya el director general para poder llevar a cabo el proyecto, y lo digo con mucho orgullo. Costó sangre, sudor y lágrimas, se conceptualizó muy, muy bien, se hizo un equipo multidisciplinario de expertos para poder generar un concepto bastante atractivo, y bueno, pues fue, la verdad, un éxito total, porque se juntó con la apertura de Televisa Santa Fe. ¿Se acuerdan? En ese entonces Televisa Santa Fe también llegó a instalarse ahí en esa zona de Santa Fe. Entonces, poco a poco se empezaba ya a copar esa zona. Costó 6 meses el que el lugar
vamos a llamarlo pegar con tubo, pero después fue un éxito rotundo, ¿no? Entonces ese fue mi última graduación, la goleta en Santa Fe. Estaba en el edificio de Ford, que hoy ya es... ¿no? Sí, el edificio de Ford, ahí en Santa Fe, ahora ya lo vi y es Sí, ya cambió. Ya cambió, espérame. No está al ladito, no es el mismo. No me acuerdo qué empresa llegó ahí. Justo sobre la carretera. Bueno, al lado sí, tú lo ves, y está en la carretera. Recién pasé y no me acuerdo ya ahorita qué nueva empresa llegó a remodelar ahí todo el... Creo que era un hospital, ¿no? Ya es Star Médica de Slim, sí. Del grupo de Slim, exactamente. Hoy es Star Médica. En la planta baja, ahí lo abrimos y finalmente nos tocó desarrollar de la A a la Z este nuevo concepto. Ese fue mi máster en aperturas. Y así digo, solamente como duda, ¿cuál fue la situación más difícil que te tocó en las aperturas? Una que recuerdo. A ver, o sea, la goleta digo que pudo haber sido agridulce porque tardó 6 meses en despegar el restaurante y ya había generado duda en si había hecho yo bien mi trabajo, en si había conceptualizado bien el menú, la calidad, sí, etcétera, el servicio, todo. Y ya el director general me cuestionó, Mauricio, pues ¿en qué nos equivocamos? Le digo, no, a ver, by the book, seguimos todas las reglas. El equipo que se creó de verdad era lleno de profesionales. Y de repente, pues mira, llámale, yo creo que la suerte no existe, yo creo que cada quien se va forjando su camino a base de trabajo, a base de buenas decisiones, a base de malas decisiones también, desde luego, y de repente te platicaba esto de Televisa porque nosotros abrimos, si mal no recuerdo, por ahí era una fecha ahí cercana de marzo en 2004, y finales de ese año Televisa inaugura sus instalaciones. Entonces, en ese lapso, cuando empieza ya a generarse un poquito más de vida corporativa, de repente ya tenías ahí a todos los directivos de Televisa, inclusive Emilio Azcárraga estaba comiendo ahí, todo en la goleta, y lo fueron adoptando como un lugar de negocios para poder ahí generar también vida social, etcétera. Entonces, en el mes 6 empezó a detonar, y afortunadamente, lo digo fuerte y claro, de ese mes en adelante, sexto mes en adelante, eran listas de espera de no menos de 2 horas, ¿no? Entonces, wow. Es un caso de éxito buenísimo. Ahí están puedes inclusive verlo, yo creo que en los medios ahí todavía, porque hubo mucha media que cubría el negocio. Entonces, ahí es cuando estabas en la angustia de que, oye, ¿en dónde me equivocó que no funciona? Y una vez que funciona, dice, oye, pues la alegría de que finalmente cuando haces las cosas bien, cuando se hace un equipo profesional, pues finalmente el éxito, si bien no está garantizado, sí hay una gran probabilidad de que puedas suceder, porque estaba bien ubicado, ya venía la parte corporativa de Televisa, etcétera, pero sí, la gente tardó en hacerlo su lugar ¿cómo se llama? De poder hacer negocios o vida social, ¿no? Y es lo que, o sea, qué tan importante entonces es la planeación para prevenir, pues tú prevenías que la zona se iba a llenar, ¿no? Exactamente, o sea, era un tema de decir, a ver, ¿en dónde vamos a dar este tiro estratégico? Santa Fe. ¿Por qué Santa Fe? Porque Santa Fe trae un plan de crecimiento importante, venían los grandes corporativos, todavía no estaban todos, o sea, te hablo en el edificio de Ford, estaba solamente el centro Santa Fe, que le llaman hoy, o sea, la parte del centro Santa Fe. Restaurantes formales fuera del centro comercial, había 2 nada más, Los Canarios y la Guadiana. Que siguen ahí, de hecho, todos exactamente, ¿no? que siguen ahí los 2. Y abrimos nosotros el tercer restaurante de mantel, vamos a llamarlo de esa manera, que era La Goleta, ¿no? Entonces tenías una competencia con 2 grupos ya restauranteros de antaño. Si bien era por parte del grupo La Mansión, pues no traías la marca Mansión en el logotipo, fue un logotipo completamente nuevo, etcétera, un menú distinto, etcétera. Entonces, como bien dices, la planeación dio sus resultados, dio sus frutos, y de ese mes en adelante, antes de que se vendiera el grupo, la verdad fue un éxito total el restaurante. Fíjate que yo retomo mucho de lo que dice Mau, porque hay una realidad, y estamos hablando de hace 10, 15, 20, 30 años. El tema del emprendedurismo no tenía, digamos, el mismo punch que tiene hoy en día dentro de los discursos públicos y también privados, ¿no? Hablabas del emprendedurismo, era pues justamente alguien que decía, quiero hacer esto, tengo una idea de negocio, la perseguía, y como tú dices, ahí está tu bendición, y hubo gente que le fue muy bien, hubo gente que no necesariamente tuvo las mejores experiencias ahí. Y fíjate cómo ha cambiado, que hoy en día ya hay programas ya muy formales dentro de universidades públicas y privadas, justo enfocadas en ese gran tema que es tratar de enseñarte
Y digo tratar, porque realmente enseñarte el concepto o el tema del emprendedurismo nunca vas a acabar de aprender todo lo que está detrás, ¿no? O sea, esa sensación de cuando las cosas van bien o esa sensación de cuando las cosas van mal, el ser resiliente ante las situaciones bien complejas que te enfrentas, ¿no? Porque hay que decirlo, o sea, cuando todo va viento en popa, pues todos estamos felices y toda la sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando las cosas van mal en los emprendimientos, es ahí cuando vienen esos momentos de crisis, todos esos momentos en donde te replanteas, como tú bien lo dijiste, Mau, si hiciste bien las cosas o no. Y olvídate de si hiciste, es hacia futuro que viene. Viene, voy a ver el sol detrás de todas esas nubes, o definitivamente no va a haber, ¿no? Porque también es bastante justo e importante reconocer cuando a lo mejor tu emprendimiento o tu proyecto o tu idea de negocio, pues no era tan buena, brillante, o a lo mejor te adelantaste o se te pasó el tiempo en donde tenía que haberse ejecutado ese proyecto en específico. Y casos de esos hay muchísimos. Yo, por ejemplo, sí puedo decirles a muchos de los que nos escuchan que el tema del emprendedurismo no es para todos, ¿no? Tienes que estar muy convencido de que tu camino, de que tu desarrollo profesional, personal va en esa línea. Y retomo algo que escuchamos los tres hace, pues no tanto tiempo, creo que fue hace unos meses donde el Ayuntamiento de Toluca organizó justamente una conferencia en donde fue Rodrigo Herrera Aspara, que es el dueño CEO de Genoma Lab, y me quedo con una pregunta que le hicieron, ¿no? De palabras más, palabras menos, es, oye Rodrigo, yo ahorita ya no me alcanza mi salario, tengo muchos gastos, ¿en qué debería de emprender, no? Entonces, la respuesta con la cual yo estoy totalmente de acuerdo fue de, pues no, a ver, si tú quieres emprender o quieres tener un negocio solamente pues porque no te alcanza hoy tu ingreso, pues eso no es motivo suficiente para emprender, ¿no? Digo, para algunos puede que sí, les va a ir muy bien, pero creo que cuando hablamos de emprendedurismo se necesita mucho más. Y cuando digo mucho más es entender que va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos, y en esos momentos malos es cuando justo la motivación de por qué estás ahí, la misión de por qué creaste eso, es ahí donde si no hay un fundamento realmente fuerte de que de realmente deseabas estar en esos zapatos, es cuando creo que todo se tambalea y eventualmente mucha gente acaba renunciando. Porque hay que decirlo, hoy en día los emprendimientos, perdón, pues básicamente no duran más de 3 años, ¿no? Las estadísticas son muy claras. Las nuevas empresas que se están generando, un gran porcentaje de ellas cierra. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con que no hubo una preparación adecuada del emprendedor. Y cuando digo preparación es un asesoramiento puntual de todo su proyecto. Y dos, creo que a veces muchos de los asesores que están involucrados en temas de emprendedurismo, no necesariamente han vivido todas estas complejidades, y entonces es difícil a veces asesorar desde la parte netamente académica, ¿no? O Teórica. asesorar desde la parte netamente teórica del libro, ¿no? Entonces, digo, no es que esté mal, o sea, finalmente te van a aportar mucho. ¿Algún mensaje en específico, amigo? No, lleva jiribilla Sí. Oye, Como que le quieres mandar un mensaje a alguien. No, pero está. a ver, lo digo realmente, porque Eres tremendo, Rodrigo. a mí me pasó, o sea, de gente que dice, oye, no, pues es que deberías de hacer esto, y ya que estás tú, ok, bueno, me recomendaron hacer esto, ¿no? Pero dices, es que esto está inviable, es poco probable, no está a mi alcance, o sea, creo que algo que sí se tiene que mejorar en los sistemas digamos, de fomento hoy en día de emprendedores y toda esta parte, es que muchas de las mentorías se hagan por personas, pues que de una u otra manera, tanto indirecta o indirectamente, hayan vivido muchas de esas complejidades y esos problemas, ¿no? Y conozcan la operación y el negocio. Sí, pero fíjate, yo ahí te voy a sumar algo. En el ecosistema de las startups,
algo que manejan mucho y que a mí me encanta, es decir, ¿qué problema o qué necesidad vas a atender? O sea, cuando quieres empezar a hacer una empresa, sobre todo en el tema digital, lo primero que tienes que identificar es qué es lo que quieres resolver. Y muchas La veces, necesidad. sí, pero muchas veces cuando Sí. las personas van a generar un emprendimiento, normalmente lo hacen porque vieron que alguien más tenía un negocio que era exitoso. Sí, Y sí. ellos van con la idea de que van a copiar el sistema y que les va a ir igual. Va a haber de bien. éxito. Así es. Entonces, si tú tienes una papelería y vas a abrir una papelería, eh, probablemente termines yendo a comprar con mayoristas o vayas al centro de México y tengas que cuantificar cuánto te cuesta ir y lo tienes que disminuir de tus costos. Y tú lo haces pensando en que vas a competir con una papelería de una cadena mediana. Y cuando ellos traen precios de mayoría, o sea, Directos del sí, fabricante de fábrica. de mayoreo, o sea, o sea, un precio preferencial al que no le vas a poder competir. Entonces te subes en esta dinámica del cómo puedo ser competitivo cuando tienes muchas papelerías incluso en la misma colonia. Así es. Entonces, lo que tú tendrías que identificar, y creo que este ejemplo ya lo había puesto en otro programa, es en qué colonia no hay papelería, en qué colonia no hay cerca de estos centros de distribuciones. La necesidad. ¿Dónde sí hay una necesidad y dónde vas a poner ese negocio que te puede hacer un negocio rentable? Fíjate que yo siempre le dije a mis alumnos, bueno, creo que alguna vez platicábamos que daba clases de diferentes temas en la Facultad de Química de la UAM. Les mando saludos a todos mis exalumnos y alumnos actuales. Pero fíjate que una de las cosas que siempre les decía es, cuando hablamos de generar un nuevo negocio, una nueva empresa, olvídate digamos, el tamaño, etcétera, etcétera. Porque esto aplica para el que quiere poner un bote de tamales o al que quiere montar una fábrica de lo que se te imagine. Siempre es justo lo que tú dices. A ver, ¿cuál es la necesidad que estoy cubriendo? O sea, hoy en día el mercado tiene necesidad de ese producto o servicio que yo estoy diseñando, que yo quiero, de la solución que estoy tratando de lanzar al mercado. O sea, hoy en día hay la necesidad de este tipo de solución, sí o no. Y luego viene la otra gran pregunta, es, ok, hoy en día un consumidor o un cliente potencial para ti, ¿te compraría a ti, sí o no? ¿Por qué el cliente tiene que comprarte a ¿Por ti? qué decidir? ¿Por qué el cliente te va a comprar a ti y no me va a comprar a mí? Claro. ¿No? Porque, digo, hablar hoy en día de mercados, pues en todos los mercados ya hay competencia. O sea, no es como que vas a, digo, sabemos de esos océanos azules y demás, pero la realidad es que muy probablemente sea el producto o servicio que quieras y lo lanzas al mercado, vas a tener competencia. Sí, claro. A través de productos sustitutos o competencia muy directa. Entonces, viene esa gran pregunta que a veces no todos los emprendedores saben contestarla con O no la tienen visualizada. O no la tienen visualizada. ¿Por qué comprarte a ti en lugar de a Mauricio o en lugar de José? O de un lumen, ¿no? Hablando de la papelería. Oye, y reforzando aquí lo de Pepe Luis, ahí el comentario. Yo no sé, son como ciclos, porque yo tengo recuerdos de mi universidad en donde la moda, o sea, y bueno, desde Claro. donde yo me formé y todo, era, no, las franquicias, es que el sistema, y compra una franquicia y la franquicia es la que te va a ahorrar la curva de aprendizaje, bla. Y ahí va, no, pues voy a buscar una franquicia. Y es real, o sea, una franquicia finalmente sí te ahorra esta curva de aprendizaje. Yo aquí comenté de mi etapa de formación, ojo, yo mis 4 años de grupo de formación y las 3 aperturas fue mi etapa de formación, o sea, yo realmente... ¿Tu segunda universidad? Sí, segunda universidad, yo me formé 4 años en un sector específico para posteriormente, por las circunstancias de la vida, porque no, se vendió el grupo, etcétera, el director me invitó a ir a Houston a abrir una revista editorial que no sabíamos de editorial absolutamente nada, nos aventamos un par de años a estar en Houston también, o sea, eso ya lo omito porque si no nos vamos a echar todo el programa en el tema de ahí, y regresé ya a abrir negocios a través con socios de lo que aprendí estos 4 años, o sea, ¿qué regresé a hacer después de Houston? Porque la revista finalmente fue una experiencia bonita, fue otro máster en business, o sea, fue un máster en business que fue a invertir ahí, financieramente me fue del carajo, o sea, que pero aprendí mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya regresando fuimos con los restaurantes y ahí es donde apliqué yo ese conocimiento, ¿no? Y ahorita lo que sea José Luis es cierto, de repente hay una moda hoy de gente que quiere formar en emprendedurismo. Y es como aquel libro de cómo
ser padre, ¿no? Y ves el autor, oye, ¿cuántos hijos tiene? No tiene hijos, güey, o sea, no tiene un hijo, ¿no? En el sentido, o sea, pero entonces, ¿cómo te enseña a decir cómo educar a tus hijos si no has tenido tú la experiencia? O sea, yo creo que la mejor formación, es la experiencia, o sea, ese es, llámenle como le llamen. Sí, acercarte a mentores que hayan vivido y que hayan caído, sectores, porque yo, como te puedo decir, dentro del Grupo La Mansión, el gran éxito de la vuelta fue, wow, caso de éxito y tal, y las ventas, mis primeros negocios que abrí, fabulosos también, o sea, con el pie derecho. Pero yo también me tocó cerrar negocios porque hubo una crisis de influencia y una crisis económica en el 2009. Entonces, ya te vas enfrentando a retos que ya el ADN del emprendedurismo o de la empresa no es para cualquiera. Sí, o sea, tienes que tener la piel gruesa. Tienes que tener la piel gruesa, tienes que ser resiliente, tienes que aprender con la frustración de que tuviste que cerrar el changarro. O en este caso, yo cuando arranqué después de regresar de Houston, ¿cómo con los socios poder trabajar, porque hay de todos? Está el socio que le mete dinero, está el socio que le pone la operación, está el socio que le mete el know-how. ¿Cómo ese grupo multidisciplinario de gente que está en la sociedad puede sumar o restar? Claro. Porque así como hay buenos socios, hay socios que te pueden llevar al barranco, al abismo. ¿No? Que de hecho esa es otra máxima de lo que nos escuchan. Sí, lo más importante es saber escoger a tus... Sí, porque mucha gente escoge socios o se mete en sociedades porque son sus amigos. Y ese es uno de los principales errores de por qué las cosas no caminan. O sea, tú tienes que tener muy claro qué vas a aportarle tú al socio y qué te va a aportar a ti al socio. Hablando, cuando digo a ti o tú aportas, en tema de ese negocio, ese emprendedurismo que va a haber, ¿no? Entonces hay veces que lo vemos más de, pues es que es mi cuate. No, pues sí, pero es tu cuate, pero ¿qué va a aportar? Pero fíjate que eso es bien importante porque en teoría eso se ponen de acuerdo desde el principio. Entonces, la base de una sociedad es que lo que se platica desde el origen se respeta. Porque como tú dijiste, uno puso lana, uno puso operación, uno puso talento y el otro pone el talento. O sea, cada quien tiene algo y eso es lo que va a poner. Entonces, pues en teoría eso es lo que se tiene que respetar de inicio hasta el final. Y ojo, pero alguien, y ahí viene ese es el deber ser, como dirían. Pero alguien debe liderar. Claro. O sea, vamos a suponer que nosotros tres somos socios, ¿no? Uh-huh. Pepe pone la lana, tú pones el know-how de los procesos y vamos a decir pues yo restaurante, entonces, pues yo te creo la ingeniería del menú, el servicio, la operación y todo, ¿no? Pero dentro de estos tres o esta sociedad sí debe haber alguien que lidere. No, claro, a ver, es que es lo que te digo. Que lidere porque diga, a ver, o sea, pues tú pones la lana, ¿no? Ok, ahí está la lana y la lana nos funcionó y era indispensable, ¿no? Para poder abrir el negocio y comprar el equipo y trazar el mapa de ruta para que podamos generar los procesos, etcétera. O sea, finalmente sí, pero alguien ya en el día a día de la operación debe de cargar con ese liderazgo. Y Pepe dijo algo muy cierto, o sea, cuando hay vacas gordas, todos contentos. Todos contentos. Eres el más fregón, eres único, te ven guapo. O sea, no, olvídalo. O sea, eso es un tema. ¿Vacas flacas? No, algo está haciendo mal. No, quién sabe qué, tal y tal. Y empiezan las broncas, ¿no? Y cuidado, porque insisto, estas sociedades, así como pueden florecer, en un 2x3 también se pueden destruir. Entonces, fíjate de cuántos temas estamos hablando. Son muchísimos temas para que puedas de alguna manera sí decir, oye, llevas una buena dirección de una empresa o vas emprendiendo en base al A, B, C, D, de la gastronomía, ¿verdad? Yo estoy del y no acabas, o sea, al final del día no acabas, no terminas, porque no terminas de aprender, porque tu negocio evoluciona, porque hay pandemias, porque hay crisis. Entonces es una dinámica constante, porque la competencia es feroz. Ahora son los grupos restauranteros que llegan, invierten miles de millones no miles de millones, millones de pesos por hacer una cuestión y te tambalean el mercado, o sea, eso pasa y a nosotros nos pasó el año pasado aquí en Metepec, que abrieron más de 20 y tantos restaurantes. Entonces imagínate cómo se fragmenta el mercado. Entonces ahora te toca reinventarte en el sentido de qué voy a ofrecer para que en lugar de que se vayan ¿Por qué ir contigo? ¿Por qué conmigo? Del nuevo 23, que está, ¿no? Está guau, padre, y te hacen y te prenden acá fuego y todo. O sea, entonces es constante. Sí, se convierte, o sea, están buscando ya el mercado de experiencia más que el mercado de la calidad. Pero también voy a decirlo. Sí, hay mercado para todo. Es que hay mercado para todo. Los que llevan años se van a mantener
mientras mantenga calidad. Ya, sí. Eso es algo importantísimo. En sus procesos, Sí. En el proceso que cada quien quede, ¿no? Y retomando lo que decías, creo que sí en la sociedad siempre debe de haber alguien que lidere. O sea, esa cabeza, o sea, no puede haber dos CEOs, no puede haber dos directores, tiene que haber alguien que tome las decisiones y los demás socios tienen que estar de acuerdo con eso, porque por eso se dividen de origen las facultades, ¿no? Entonces, tú tienes que respetar la decisión que tomaste. Entonces, eso es ponerse la camiseta y todos ir juntos, ¿no? Fíjate, en mi caso particular, y lo quiero comentar para que lo tengamos, porque ya lo vivimos, o sea, estamos platicando de vivencias que ya nos pasaron. Cuando regreso de Houston y abro el primer negocio ya por mi cuenta, ya no hablo con Grupo La Mansión, ya es Mauricio Masud con socio 1, con socio 2, con socio 3, para no dar no dar nombres, pero bueno, si lo están viendo, yo siempre los quiero y los pongo, porque todos sumamos, al final todos sumamos. Y en mi caso fue muy transparente, me tocó ponerle dinero y ponerle mi know-how, ¿no? O sea, el know-how y el expertise que yo obtuve estos 4 años de máster en el grupo La Mansión. Fabuloso, o sea, yo te hablo que abrimos en el finales del 2005, 2006, 2007, 2008, bonanza, 2009, influenza, recesión económica, bajan utilidades. Bajan utilidades. Y además, en un negocio que no da para reinvertir, no es negocio, ¿no? Pero de repente cuando te bajo a ti tu utilidad, si tú estabas ganando 100 pesos, de utilidad 100 pesos, y de repente te digo, oye, a raíz de las condiciones hay que bajarle, y hay que bajarle y te van a tocar ahora 40 pesos y ahorita 40 pesos. Y además, ¿qué creen? Hay que reinvertirle porque ya el equipo de tal y de tal y de tal. Voy a dar 2 pesos. Ay, no. Entonces, quién sabe qué. Entonces, entonces ahí vienen los problemas y para tomar decisiones, seguimos, avanzamos o cómo le hacemos, ¿no? Ahí te topas con todo, ¿no? En este camino del. Fíjate que definitivamente. No. Por eso lo quería platicar, porque pero sí voy a hacer un paréntesis. Para que lo que acabas de decir es, por ejemplo, en las empresas industriales. La mayoría de mis clientes no tiene destinado un presupuesto para el mantenimiento de gran escala de las máquinas. O sea, sí traen el día a día el mantenimiento que le falta aceite, le falta, pero no traen presupuestado con datos. ¿Cuánto costaría que una máquina le falle una pieza y que te pare una línea de producción? Y es precisamente porque no buscan o no le quieren invertir. Pues al renovar las cosas que estás haciendo. Y hacer mantenimientos preventivos, ¿no? Porque digo, a ver, en mi caso, una máquina industrial vale $1 millón, ¿no? Pero acá, por ejemplo, un horno vale $1 millón, no es menor. No. Y luego a decirlo como es también, o sea, tus colaboradores finalmente pues también traen una forma de uso y que debes de capacitarlos, o sea, hay una capacitación para el uso de equipos específicos, pero normalmente pues de que se lleve a cabo pues se dista mucho, ¿no? Pero bueno, las reparaciones son altísimas. Y es que yo creo que estamos entrando en otro tema bien importante de cuando pasas esa frontera de decir, a ver, ya hicimos la idea de negocios, ya hicimos la fábrica, ya hicimos lo que sea, ¿no? Y ahí más o menos vamos bien, ¿no? Ya a lo mejor cruzaste la barrera de los 3, 5 años. Pero otro de los fenómenos que también lo que nos escuchen nunca se olviden de eso, es la parte de la profesionalización del equipo, ¿no? O sea, te puede ir muy bien en cierto tamaño, en cierto sector, pero la realidad es que si quieres seguir creciendo, sí o sí, vas a tener que profesionalizar a tu equipo, vas a tener que tú profesionalizarte e inclusive seguramente va a llegar un momento en donde tú mismo tengas que juzgar si tú eres la persona indicada para seguir liderando el equipo o la empresa misma, ¿no? Que eso es una decisión bastante compleja, ¿no? No, y de hecho muchos founders se bajan cuando quieren ya romper el techo que los limita, se bajan de la empresa, no porque no sean buenos, sino porque tú sabes que los negocios se hacen por lo que conoces, por las personas con las que te vinculas y por la experiencia que has tenido. Entonces llega un momento en que precisamente para que la empresa crezca, pues te tienes que hacer a un lado. Es la realidad. Porque, para evolucionar, como empresa. Sí, porque no conoces, o sea, tú sí conoces los procesos, pero por ejemplo, si yo pongo un restaurante, me está yendo muy bien, y lo quisiera yo franquiciar, por ejemplo. Pues posiblemente me tarde la rampa de entrenamiento, de conocimiento y de captación del talento en 10 años. Si yo me bajo rápido y te digo, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, mete tú, ¿no? Posiblemente después de 3 unidades, la otra de México, el ABC. El ABC, 4 aquí ya por la cuenta y ya yo me digo empleado de mis negocios porque
mi señora y mis 4 hijos son los accionistas. Yo trabajo 24 por 20. No, y sí es real. No, real, total. Y tú podrías hacerlo posiblemente en un año. Porque por la experiencia, por la curva de aprendizaje, por la claro, mentoría, claro. porque ya traen ese know-how que muchas veces, bien lo dice el dicho, nadie es tan sabio como para aprender en cabeza ajena, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, que también te dejes ayudar por gente que lo conoce. Y hace rato, digo, regresando un poquito a lo que hablábamos, en el tema de la papelería, y es también un poco lo que también comentabas de los nuevos restaurantes, ¿no? Tienes la papelería y hace unos años estuvo muy de moda que las papelerías se convirtieron en cibercafés. Sí. Y en los cibercafés llegabas y era un negociazo para el señor de la papelería porque decía, güey, ya no tengo que gastar mi dinero para comprar un material, simplemente compré una computadora, vienen, les tomo el tiempo. Es que ya cambiaron servicio a servicio. Y de repente si no lo preveniste, no veías que ya iba a llegar el teléfono, el smartphone, que ya no iban a iba a desplazarla, sí. Entonces, actualmente lo que tenemos que estar pendientes como emprendedores, y creo que es lo que más nos va a afectar en los próximos años, es en adaptarnos a cómo se están moviendo los mercados, porque es impresionante cómo ya, o sea, incluso en la parte industrial, pues la parte de los datos ya te manejan empresas que ya leen las vibraciones en las máquinas para ver el OEE, o ya lo checan a través de el OEE. Estamos hablando de la utilización de las máquinas, pero ya puedes saber cuándo paran, cuándo fallan, sin tener que comprar una máquina súper compleja y carísima con PLC. Ya lo haces con un aparatito que conectas a la luz, ¿no? Sí, la tecnología. Entonces, finalmente bajan los costos. O sea, dices, está cambiando totalmente el mercado en el cual nos enfrentamos. Y lo platicabas, ¿no? La base de todo negocio, yo sí creo que es el conocimiento. Entonces, y el conocimiento de la experiencia. Entonces, hay que ver cómo la gente que está emprendiendo puede aprender de estos errores. Pues yo sí creo que es acercándose a la gente que ya lo vivió. Definitivamente. Y falta algo, o sea, yo creo que, y lo hemos comentado porque, retomo lo de José Luis, está la moda del emprendedurismo pensando que todo mundo tiene el ADN del emprendedurismo. No es fácil. O sea, si quieren que los incentivemos, vamos a desanimarlos más, pero no es el caso. No. Yo hablo de una palabra, y la comenté, es la pasión. O sea, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona, güey? O sea, ¿a ti qué te apasiona? La música, cabrón. Tú puedes hacer empresa de la música, cabrón. O sea, pensando en grande, ¿no? Decir, a ver, pues sí, empiezo con la música y toco en un grupo, no, pero después ya me hago de equipo y luego genero y hago ya un tema de servicio, de experiencia a través del arte, de la música, bla, y ya te conviertes en un empresario, ¿no? Pero si te apasiona, pues vas a ir por los pasos adecuados. Y si realmente te apasiona, entonces tienes que desde abajo conocer a fondo ese sector en particular, dedicarle muchas horas, o sea, muchas horas, horas sueño, trabajo, tal, de manera apasionada. ¿Para qué? Para que de alguna manera generes ese conocimiento y ya lo puedas dar. El siguiente paso es ir a ver, ahora y si voy, pero ya voy con fundamento, ya voy con planeación, ya voy en un terreno no tan pantanoso, cabrón. Entonces yo creo que eso también es básico, ¿no? Total, y mira, aquí hay que decirlo, ¿no? Y retomando mucho de lo que se ha platicado. Hoy se pueden decir groserías, No. Bueno, perdón. No, eso de acercarte a buenos mentores creo que es algo crítico, y justo decirle a todos los que nos escuchan que están buscando emprender que va a haber momentos muy buenos, ¿no? Donde seguramente va a decir qué bueno que tomé esta decisión. Y en esos momentos malos, yo lo que les recomendaría a cada uno de ellos, a mí me ha tocado vivir muchos de esos, es ahora sí que irte a lo básico, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Lo que tú bien dices, entender el contexto, y a partir de entender el contexto también hacer ese análisis profundo de en qué eres bueno, cuáles son tus capacidades, por qué no funcionó lo que funcionó. Ay, tú leíste un libro que te regalé, güey. Sí, el de emprendedurismo de Rodrigo, ¿no? Que quería ser Backstreet Boy. También, me quise meter al mundo de la música. De la música. Pero las condiciones físicas. Pero el mundo de la música es de pasión y es de empresa. Yo por eso decía como que Rodrigo lo había visto en algún lado. Sí. ¿No? En YouTube. Hace 20 que veas que sí leemos. No lo saqué al azar. No, pero no.
De hecho, en tu libro, del de Adiós al Caos, justamente hablas mucho de eso. Y yo te diría que a todos los, o mejor dicho, les diríamos a todos, si ustedes están de acuerdo, a todos los que nos escuchen, que tampoco se dejen vencer a la primera, ¿no? Sí, Porque claro, el camino del emprendedurismo, si te dejas vencer a la primera, francamente, pues no es para ti entonces, ¿no? Yo te la cambiaría, te diría que hay veces que lo más sabio para un emprendedor es saber cuándo cerrar. Eso sí, pero Aprender. ese es ese análisis muy profundo de por qué. O sea, cuando tú dices, oye, es que ya no hay manera de competir, ya no hay manera de reconvertir el negocio o la idea de negocio, entonces sí, lo más sano es decir, hasta aquí. Y te lo planteo porque a mí me pasó algo muy similar. Cuando en me involucré en un proyecto para fabricar un X producto que iba a hacer para el sector farmacéutico, no se hicieron las cosas como tendrían que haberse hecho, hacer un estudio de mercado, perdón, a profundidad, o al menos tener ya claro quién te iba a comprar. Muchas cosas no se hicieron. Y al final del día, pues el error llevó al hecho de que dices, sí, pues para lo que pensábamos que íbamos a hacer, pues ya no va a jalar, ¿no? Entonces, en un análisis a lo mejor muy estricto hubieras dicho, pues ya, si no jaló esto, pues adiós. Pero la verdad, y la decisión que se tomó en ese momento es decir, bueno, aguantemos y hagamos una reconversión de, pues digamos, de la operación, del negocio. Y entonces ahí es donde tienes que volver a lo básico, bueno, en qué somos buenos, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Y a partir de eso, y entendiendo tus capacidades técnicas, y en ese momento también tecnológicas, pues pudimos abrir otros mercados, otros negocios, etcétera, etcétera. Y bueno, pudimos sortear ese bachezote que sí nos llevó a estar prácticamente a muy poco Es de como cerrar. dice el innovar, morir, Sí, ¿no? Literal, porque sí. al final del día tuviste que ajustarte a lo que está pasando en el mercado, ¿no? Yo hay algo que que sí creo que debe de ser la máxima del emprendedor y es el tiempo. Yo creo que tú como emprendedor, como empresario, tienes que cuantificar la valía de tu tiempo. El decir, ¿qué es lo que estoy haciendo y a qué estoy orientando mi tiempo? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener, tanto económico en el tema de autorrealización, porque es tu pasión lo que estás buscando? Y poder decir, oye, estoy haciendo 10 cosas y de estas 10 cosas, Sí. estas 8 no me generan nada de valor. Nada. Sí, ese Entonces, es un tema. Ese es un si tema. tú estás en un negocio y estás trabajando, porque la verdad, quien les haya dicho que tener un negocio es echarse en la hamaca, es una mentira. Tener un negocio es trabajar del doble o el triple de tiempo Sí. cuando estabas contratado en una empresa. Sí. Y no forzosamente el trabajo físico, el trabajo mental, que es el que más gasta, es... Bueno, les ha pasado que de repente abres los ojos a las 4:30 de la mañana y lo primero que dices, las broncas, traigo esto. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Oye, qué bueno que dices eso, Ro, porque, a ver, si ustedes piensan que el emprendedurismo es me levanto y hago lo que sea y empiezo a las 8 y acabo a las 5 de la tarde y me dedico a hacer todo lo que quiera hacer. Yo pensé que a las 10 de la mañana ya me iba a jugar golf. Si ustedes piensan que eso es emprender, perdón, No. pero dedíquense a otra cosa. O sea, lo que tú dices, o sea, el emprendedurismo te lleva a que va a haber días que se perdiste la noción del tiempo y a lo mejor Sí, ni duermes, o sea, no 18 duermes. horas seguidas. No, y de hecho llega un momento en que en tu agenda tienes que marcar el tiempo obligatorio para tu familia. Porque si no lo haces así, el mismo ritmo de trabajo, las mismas preocupaciones te llevan a meterte de lleno en la chamba Sí, y no, te te genera consume. un conflicto hasta en otro tema, ¿no? Pero lo que yo sí veo es que si cuantificas tu tiempo en el emprendedurismo que estás llevando a cabo y no te está siendo rentable económicamente, ahí es cuando tienes que empezar a decir, oye, yo trabajaba en otro negocio, trabajaba en otra empresa y mi costo por hora era tanto. Y si ahora en mi negocio mi costo es del 20% y no estoy teniendo reinversión, como dijiste, no estoy teniendo escalabilidad, no estoy viendo que pueda crecer esto en un periodo porque te tienes que poner Sí, ya, metas, claro. un año. Si en un año no ha crecido, vamos a cambiar, me prefiero regresar, capitalizar y volver a empezar con otro, ¿no? Entonces,
Oye, aquí, si me permiten también, porque Sí, claro. va a estar ahí los generadores, los escuchas, diciendo, oye, estamos en emprendedurismo, sí. El tema es, ¿te enseñan o no te enseñan a ser director de tu empresa? ¿No? O sea, pero sí, pero partes de todo el tema de emprendedurismo. O sea, les hemos dado como elementos varios, vastos, para que digan, a ver, es que para la dirección de tu empresa o de tu negocio requieres esto. O sea, recaemos en A eso, ver, ¿no? te lo Porque diría. ya van a estar diciendo, oye, Te lo aquí diría. están de la moda del emprendedor. Sí. Pero a ver, no nos enseñan a ser directores. O sea, hay que estar aprendiendo. Hablando de prioridades, ¿qué son las 3 cosas más importantes que crees que un emprendedor debe de conocer? O sea, Buena hablando pregunta. de un negocio, de cualquier negocio. Fíjate que lo hemos comentado. A ver, buenísima la pregunta. Hay una que es clave. Conoce el costo de tu producto o servicio. De ahí parte, gran parte del tema. ¿Va a ser rentable o no va a ser rentable? Porque nos aventamos, ¿sabes? Como el borras, ¿no? Y hay que decirlo como es. No, pues fíjate que voy a hacer esto y voy a vender tacos, cabrón. Y en tu ímpetu, pues el taco que, oye, pues es que lo vende a 8 pesos, cabrón. Pues yo no puedo estar arriba de 8.50, ¿no? Pues lo pongo a 8.50. ¿Conoces tu costo, cabrón? O sea, conoces qué hay atrás de todo el proceso de armar un taco, porque al final del día, al cierre del mes o al cierre de la semana, cuando tengas que pagar la nómina, cuando tengas que pagar los impuestos, cuando tengas que pagar esto, te vas a dar cuenta que empezaste con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque no tenías un conocimiento a fondo del costo de tu producto o tu servicio. Y ojo, si es un servicio, más, porque el servicio a veces es intangible, cara. Sí, o sea, entonces yo creo que ahí es parte clave, el costo. Yo les diría que hay 3 elementos, ¿no? O sea, obviamente en la medida que tú conoces a profundidad y en gran medida cada uno de estos elementos, pues mejor para ti, ¿no? Más probabilidades, como decía Mau, de tener éxito. Más probabilidades, no es que porque sí. eso sí, cualquiera que ahorita se siente y diga con seguridad, 100% de seguridad, esto va a funcionar, pues digo, que nos pasen la que nos fórmula, pasen la por favor, fórmula, porque ¿no? llevamos Sí. Porque 24 años 100%, buscándola, ¿no? sí, 100%, pues ya es otro. Pero una alta probabilidad de éxito creo que sí se logra cuando conoces muy bien tu mercado, es decir, conoces al cliente, por qué el cliente te va a comprar, qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente conocer que lo que tú traes puede cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, conocer bien el mercado. 2, conocer bien la operación, lo que tú dices, ok, voy a vender este producto o servicio, pero ¿qué involucra que yo venda ese producto o servicio o que yo fabrique este producto, etcétera, etcétera? ¿Qué involucra? Pues involucra esto, A, B, C, D, F, G, H, I, entiendes el proceso, tienes un equipo que te va a soportar o tú tienes ya ese conocimiento para desarrollar un equipo. Entonces, es número 1, mercado. Número 2, y no estoy hablando de categorizaciones de que uno sea más importante que otro, pero eso hay fundamentales, 3. ¿no? O sea, son Es fundamentales, fundamental. claro. Mercado, operación, y la tercera que tú también la mencionabas, Mau, el tema financiero. El tema Educación financiero, financiera. costos. Ok, oye, yo estimo que este negocio para que empiece a generar números negros, requiero un año a lo mejor de estar en números rojos. Ok, bueno, pues, ¿qué músculo necesito para ese año? Oye, ¿cuál es tu costo? ¿Cuál es la rentabilidad? Porque a partir inclusive del análisis financiero, muchos van a decir, oye, la verdad, ¿para qué me meto aquí? ¿No? O sea, Claro. Lo que tú decías, Ron, que es muy cierto. ¿Qué ROI Oye, tienes? pues mejor me quedo donde estoy o haciendo lo que estoy haciendo o trabajando en tal o cual lugar. O sea, creo que esa parte financiera es la que te va a decir, oye, tiene sentido tanto este producto, este servicio y el hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en la medida que conozcas esos 3 pilares, vas a tener, y bueno, obviamente tienes una idea que casa positivamente en cada uno de estos pilares. Yo creo que si estás en esa situación es muy probable, pero no aseguramos, pues que vas a tener éxito. Que te vaya, sí, que te vaya mejor, que te vaya que bien. reduzcas el costo, Reduzcas el riesgo. ¿no? Yo creo que coincidimos. Eso es lo que me gusta. No, lo que pasa es que al final del día la visión. Pues es que ya la hemos vivido, ¿no? Ya la hemos vivido, ¿no? Yo me iría en la primera, igual, mercado. ¿Qué vendo y por qué? Y para Sí, hay la necesidad, claro. Y el segundo, yo pondría el tema de finanzas, e incluso me iría un poquito más al detalle, que sería el costeo, para con el costo sacar el punto de equilibrio, eso sí. Y el tercero, tus proyecciones de ventas para alcanzar tu retorno de inversión.
Entonces, esas tres son las que yo diría, vaya, ya que tienes eso, ya me enfocaría en la operación. Sí. Si no, veo que eso o sea, que es viable, ni siquiera. Sí, no, entraría así, sí, digo, tiene mucha lógica lo que dices, digo, pero al final del día, Sí, ya esos operando, tres si te da el segundo. Y ojo, ya. son estimaciones, o sea, porque tú proyectas lo que piensas que vas Sí, a claro. vender. No, y aparte, a ver, O sea, dentro del punto de equilibrio, que son gastos fijos, renta, luz, agua, que eso aparte, tu costo de conforme venta, crece el negocio, costo de venta, que el costo de sí, venta claro. es clave, el costo de venta es clave. A ver, yo para venderte un ribeye, o sea, el producto terminado, es todo un proceso de costeo, ¿eh? O sea, no es nada más. Y es que para ese costo de venta necesitas conocer bien cuál va a ser la operación. Sí, claro. Exactamente, sí, con la operación. Sí, porque te vas con proyecciones. O sea, proyectos. Es que son proyecciones, Exacto. son estimaciones, Sí. ¿no? O sea, yo me refiero cuando alguien va a comenzar a emprender, yo pondré primero el análisis financiero, porque si desde ahí no es viable, Sí. ya no necesariamente ya se lo Pero fíjate, hablando. Si ya estás operando, ahí sí se al revés. Sí, no, ya, bueno, ahí tienes que ya los datos, ser los más datos eficiente, vienen más eficaz. de la operación. Históricos, ya tienes ventas. Fíjate que yo ahí, y voy a hablar en el tema personal, o sea, estos 4 años de escuela en programación, ahí teníamos corridas financieras, teníamos Pianel, o sea, yo toda esa documental, finalmente la aprendí. Sí, claro. Entonces, cuando toca abrir mi changarro, pues ya lo haces con esa base. Y aparte te tocó estar en proyectos nuevos. En proyectos nuevos, todo. de cero. Por eso te decía, por un lado la operación y por otro lado el nuevo proyecto. Sí. Entonces yo ahí compensé esa parte y como siempre con el error, o sea, de acierto o falla error. O error, sí, ¿no? Claro. Falla error. Oye, pero pues, la verdad también hay que reconocerte algo. Ya cuando abriste los tuyos, ya no traías el músculo financiero del grupo. No. Entonces ya cambia también ahí el análisis. No, bueno, ahí es otro tema y lo haces con pincitas y lo haces con un escenario conservador. O sea, yo siempre al final del día me habría con temas conservadores. ¿Qué ha pasado a lo largo de ya por mi cuenta? Digo, platicarles aquí al auditorio. Yo en el tema de restaurantero, pues pasé esa brecha de los 5 años en donde el 70% de las pymes ya no pueden operar. Llevamos ya 16 años en almacén, bueno, no, al contrario, sí, pues estamos aquí. 16 años, 14 años. O sea, ya pasamos esa brecha, pero aún así cuesta lo que no tiene ideas, porque hay una pandemia, luego viene una recesión, viene la parte inflacionaria, o sea, tienes que estarte reinventando y normalmente de hecho aquí dice Mauricio que si van los jueves a las noches de jazz, de piano night, ahí te estamos dando un descuento importante, ya 15 para que la propina ya no cueste. Pero ¿cuál es la clave para el descuento, Mau? Que digan que vienen de Genera, que vieron el programa de Genera aquí, del tema de si te enseñan a hacer director o no en tu empresa, ¿no? O sea, si alguien te enseña esto. Y también decir otra cosa que no hemos comentado. A veces tenemos esa ilusión de cómo vas haciendo escalable tu negocio vía un tema de franquicia que tuve también. O sea, yo vendí franquicias para Tuxtla Gutiérrez. Yo tuve 2 franquicias en Tuxtla Gutiérrez. O sea, ya he llevado todos los procesos, ¿no? Ya te digo, en estos 22 años sí ya hemos vivido de todo. Y 2, cuando dice, oye, me está yendo muy bien en esta unidad, pues es necesaria la otra unidad. Sí, pero ojo, el crecimiento a veces no es decir, oye, voy a ganar más. No, cuidado. A veces es una falacia ahí de decir crecimiento y rentabilidad. Crecimiento y rentabilidad. El crecimiento duele. Es como los niños chiquitos. Sí. Yo digo, cuando empiezas a crecer, es como los niños chiquitos que les duelen los huesos y las piernas y les duelen todo porque van creciendo. El negocio es lo mismo. Oye, o sea, no me vayas a bullear. No me vayas a bullear. Sí, Rodrigo, ya te conozco. No vayas a hacer un comentario aquí. No hagas comentarios. No. Pero es funables, Rodrigo, por favor. Hoy no. Es como eso. Entonces, oye, espérame, cabrón. Entonces, ¿a qué me estoy metiendo? Y en retrospectiva dirías, oye, hubieras tenido un poquito más de paciencia y probablemente te hubiera dolido menos, ¿no? O sea, también abusados, porque finalmente no todo lo que brilla es oro, cuesta mucho trabajo y el crecimiento empresarial de verdad es bastante complicado. Pero hay esquemas, y la verdad yo me quedo muy tradicional en el tema, como bien dices, ya sin el respaldo financiero o no buscando herramientas financieras que probablemente te puedan dar mucho más laxo el crecimiento y con menos presión. Pero bueno, ya son decisiones que tomas tú como directivo, como dueño de tu negocio, ¿no? ¿Para dónde quieres ir? ¿Te quieres llenar de más responsabilidades o más problemas? ¿O te la quieres o finalmente ir llevando ahorita con estos que apenas sí puedes ir sorteando? Sí, esa es una... También es una decisión tuya. Fíjate que eso es uno de los grandes temas que pocos te dicen, ¿no? Porque todos, creo que cuando iniciamos el proyecto que sea,
siempre queremos crecer. O sea, que si empiezas con una unidad, pues ahora La segunda, tienes la segunda, la tercera. Si empiezas con una fábrica que produzca 100 de lo que sea, pues luego quieres que fabrique 1000 y 2000 y luego quieres tener 3 fábricas y todo el mundo. O sea, creo que el gran sueño de los emprendedores es hacer una empresa grandota, ¿no? Y está muy bien, o sea, la verdad es que creo que México inclusive necesita cada vez empresas más grandes para que obviamente haya más solidez, ¿no? En esas tengamos una pymes. economía más dinámica en muchos aspectos. Pero la realidad es que nadie te dice, o muy pocos te dicen, lo que acabo de decir, que crecer es bien complicado. O sea, crecer un negocio es súper complicado. O sea, estamos hablando de que vas a necesitar mucho capital, ¿no? Vas a necesitar mucho capital, que viene la gran pregunta, ¿de dónde vas a sacar ese capital? Sí. ¿No? Y también vas a necesitar una operación mucho más profesional en todos los aspectos, vas a necesitar enfocarte de una manera muy particular en todo lo que es la eficiencia, la eficacia. No, y aparte vas creciendo no solo en operación de punto, a la medida que vas creciendo en unidades, tiene que crecer tu área central, porque al final del día ya no te puedes dividir. Tu área administrativa, corporativa. El emprendedor, el principal problema del emprendedor es que somos todólogos. Sí. Entonces llega un momento en que, y hace rato leí una frase que decía, dirigir empieza cuando pierdes el control. Ahí es cuando realmente dices, ya no me da, ya no puedo. Ahí viene el segundo nivel, el intermedio. Entonces, como dices, posiblemente si a todas tus unidades les está yendo bien, vas a necesitar esa utilidad que estás obteniendo para contratar esa segunda gama de mandos que te va a ayudar a operar el negocio. Entonces, no necesariamente vas a tener más rentabilidad, pero sí vas a tener más. O sea, se compensa en Y es que eso es lo que pasa para muchos. O sea, ok, dices, ya tengo el capital, crezco, pero si no tienes un plan realmente estratégico y operativo para hacer crecer el negocio, acaba pasando lo que dice Mau. Dice, ok, sí, ya tengo 3 empresas, ya tengo 10 puntos de venta, ya tengo a lo mejor 3 fábricas, pero ¿qué crees? ¿Qué tan rentables son? Ya soy menos rentable que con la que empecé, o ya estoy hasta perdiendo, ¿no? Entonces sí, ese tema es hasta un tabú que yo diría dentro del emprendedurismo, ¿no? Entonces, alguna vez escuché a alguien que decía que lo más importante es siempre mantenerte rentable, ¿no? Y que es una decisión de negocio el crecer o no. Porque hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Yo así, en este nivel, en esta escala, me quiero quedar porque soy muy rentable y no quiero enfrentarme a este proceso complejo y desgastante en muchos casos, que obviamente tiene sus recompensas, pero de crecer, ¿no? Entonces, hay gente que dice, mejor quédate como estás y ser rentable, y hay otros que dicen, no, si ese es el objetivo, es la visión que tienes tú del negocio, va hacia hacerlo crecer a esos niveles, pues entonces, adelante, Sí. siempre considerando todos estos elementos. Y hay una cosa, digo, me voy a regresar un poquito al comentario que hacíamos hace ratito, que muchas veces, hasta tú como dueño, llega un momento en que te tienes que hacer a un lado. Sí. No necesariamente. O sea, hay casos de éxito que hasta el final Steve Jobs salió y regresó porque era el indicado para estar ahí enfrente, ¿no? Pero sí creo que hay un momento en el que ese crecimiento, hay un principio que es el principio de Peters, que te dice que en algún momento puedes llegar a un nivel de incompetencia natural. Entonces, cuando llegas a ese momento ya llegaste al estar topado a tu crecimiento. Entonces, igual yo era buenísimo para tener un lavado de carros. Pero Para bailar. Quebro 10 para bailar con los Backstreet. Sí, para controlar los 10 ya no eres. Sí, pero ya cuando tienes 10, igual y no eres lo suficientemente organizado para administrarlos, solamente para operarlos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes que entender y darte cuenta que ya no eres ni siquiera lo que tu negocio necesita. Entonces, creo que eso también a veces es un balde complicado, ¿no? Oye, y aquí entra la frase, y más en el tema que estamos platicando. O sea, realmente te vuelves, o sea, diriges tu empresa o la operación te consume. O sea, Sí. ojo, o sea, Sí. O diriges o estás dentro de la operación en donde prácticamente pues estás consumiéndote en tiempo, en tal. Entonces no estás viendo una visión panorámica de lo que viene siendo dirigir ya una empresa como tal, ¿no? Y hablando de una sola unidad económica, o sea, realmente diriges tu empresa o estás dentro de este tema de la operación del día a día donde tú prácticamente pues no tomas decisiones estratégicas, ¿no? El día a día te consume, Sí. ¿no? Y ahí me voy al segundo escalón.
y nos pasa mucho con los clientes, que llegas a las empresas y de repente te dicen, no, es que el operador tiene este problema, el de operaciones, el de almacén, el de Juanito, tal, tal, tal. Y de repente empiezas a ver que el liderazgo o el líder subsidia las actividades de su equipo. O sea, las delega, pero no les deja que tomen responsabilidad de lo que tienen que hacer. Entonces sigue tratando él de meterse a la operación y de hacerlo. Subsanando a sus deberes y responsabilidades, sí, ¿no? De tus equipos. Y eso lo digo, y eso siempre se la robo, es una frase que tiene mi papá que dice, si subsidias, lo pagas. Sí. Al final del día absorbes tú la responsabilidad y el problema te lo quedas tú en lugar de que la gente o tu equipo de trabajo haga realmente lo que estás esperando de ellos. El deber ser, ¿no? Claro. Ese es también un buen consejo que les queremos contar. Ya estamos adelantados a los consejos y a las frases y al No, ya ahorita nos van a empezar a regañar, ya estoy viendo el reloj. Sí, ya Amy nos está viendo con ojos de TikTok, TikTok. Y yo creo que da para más tiempo, Sí, la verdad que es digo, no es apasionante el tema. ¿Dónde? Es apasionante. Digo, lo que podríamos hacer es dividimos. Puede ser, porque sabes que sí da para muchas más aristas, porque el tema es muy amplio. Dice, ¿te enseñan o no te enseñan a dirigir tu empresa? Claro. Porque ya hablamos del proceso de conocimiento, de capacitación, de sembrar en ti ese conocimiento específico del área a la cual vas a desarrollar tu negocio, ¿no? Tu changarro. Y seguimos con tu experiencia, falta todavía toda la... No, falta lo de... Yo me consumí todo el programa, disculpen ustedes, No, miren, vamos a hacer algo. ¿Les parece si cortamos el día de hoy? Muchas gracias por vernos, pero... Nos vamos por vernos y escucharnos, discúlpenos, recuerden que estamos en plataformas digitales, YouTube, Instagram, LinkedIn, Amazon, TikTok, Apple Music, Spotify, espero que sí, más? Todavía. Tinder, algo. Estamos en Tinder. Oye, también estamos en el portal de futuros divorciados. Con este comentario que pasó, bueno, me engañar bullying. Es que te empiezas a decir una lista así de faltaba Tinder, no faltaba Entonces, date.com, ¿no? ¿Les parece si? ¿Cuál es esa? No sé, yo estoy inventando. Una idea de emprendedurismo, ¿no? Oye, pues sí fue un emprendedurismo duro, Bueno, todas esas plataformas de cita. Bueno, a ver, hubo una boga de apps, ¿no? Porque yo me recuerdo, yo creo que tiene unos 10 años, más o menos. ¿Cuáles recuerdas más? ¿Qué estás haciendo? No, me refiero, ¿qué haces? Desarrollando una app, o sea, todo mundo que veas en el mundo, así en el tema de tecnología y todo esto, una app. Pues, o sea, eran millones de apps, ¿no? Hay quienes suceden, o sea, quienes tienen éxito en la app porque había una necesidad específica de esa app, ¿no? Y luego, por ejemplo, a ver, de música, GarageBand, ¿no? Hay una, sí, ¿no? Claro. GarageBand, y de repente otra, etcétera. O sea, como que también ya sobreofertan mucho el mercado, pero quien pegó primero, pues pega siempre 2 veces, ¿no? Y es donde la innovación, la creatividad y todo eso, pues te va marcando ese nicho de mercado en el cual puedes entrar como ¿cómo se llama? Pues puedes entrar de buena manera, ¿no? Sí. No, y aparte empresas que encontraban pues áreas de oportunidad que le daban flojera a la gente, ¿no? O sea, el mismo Uber Eats, el Uber, decía, oye, me tengo que parar, esperar un taxi, a ver a qué hora llega. Yo recuerdo la primera vez que tomé un Uber, y justo fue en Guadalajara, en el aeropuerto. Y era ibas a un lugar que... Ibas a algún antro, ¿no? Platícanos, Pepe Luis, platícanos, a ver. Dando referencia de una... Iba de negocios. Así como la ruta del taco, la ruta del antro ahí en Guadalajara. No, fíjate que iba a visitar una planta, pero curiosamente, bueno, a ver, yo no creo que nos escuchen muchos de los amigos taxistas allá en Guadalajara, pero yo hasta donde recuerdo eran bastante costosos, ¿no? Y yo me acuerdo que vi la publicidad de Uber, ¿no? Porque me había llegado por tarjeta de crédito y vi, que Uber, a ver, vamos a probar. Y me sorprendió que el servicio en ese entonces era como... Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Te daban tu agüita, ¿te acuerdas? Y era, sí, de hecho. Que ahorita hay tema... Y era mucho para más el aeropuerto barato de Ciudad de México. Es un temita bien delicado, lo del aeropuerto de la Ciudad de México, taxi versus Uber. Ese da para unos 10 programas. Sí, es que aparte el tema de los costos de los aeropuertos, de los taxis de aeropuertos son muy altos. Sí, o sea, ahí también hay una parte real que dicen los taxistas, dicen, oye, pues es que yo tengo que pagar tarjetón y Sí, son un montón de costos,
que finalmente pues dices, oye, sí, pero pues ¿cuál es la retribución que tiene el usuario de tanto costo que Y a ver, y el le pone derecho taxi, ¿no? del usuario de elegir el servicio que Sí. quiera, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, como en otros aeropuertos, es que vas a ver a la gente que sale caminando con sus maletitas y se va a la vialidad principal a tomar. Pero fíjate qué interesante cómo caemos en el punto de la necesidad. Si no hubiera la necesidad de un transporte limpio, seguro y todo eso, no hubiera existido Uber. O sea, Uber nace Y a un costo habiendo 1,000 taxis, porque finalmente pagas tus placas, 50,000, vía extorsión, no vía extorsión, legal o no legal. Los taxis han existido toda la vida, o sea, pero Uber se potencia debido a la necesidad de un mal servicio que se generaba a través del tema de los taxis. Y aparte, los amigos taxistas no nos regañen, pero bueno, pues hay que decir las cosas como son. Bueno, de hecho, Uber nace, la idea del fundador de Uber ni siquiera nació en Estados Unidos, obviamente en México, nació en Holanda, ¿no? Nació en París. En Europa. Dice en Europa. Que en un viaje que él hizo a París, un taxista le fue del carajo. Era un broncón, sí, y que de ahí fue donde le nació la idea. No, y a ver, aparte el otro tema es, la competencia no era contra el taxi tradicional, era contra el radiotaxi, ¿te acuerdas? Había radiotaxi o servicios como privados, ¿no? Todavía Como ejecutivos, Sí, había radiotaxi. No, sí había, pero ahorita hay. Yo creo que ya desaparecieron. Yo ya no he visto las antenas. Ya ves que antes veías al taxi. Sí, el famoso radiotaxi. Sí. La verdad es que el problema era que tú hablabas y te llegaba de repente a los 15 minutos y ni siquiera sabías si ya había llegado, si no había llegado, te tenían que tocar aquí. Oye, ahorita que estamos creativos, bueno, ¿sabes qué estaría padrísimo? Un programa de los 80s, que es nuestra generación, o sea, la mayoría, acá están más jóvenes los chavos, pero con las tecnologías que había, o sea, hay que tener un teléfono de los de antes. Ándale. Y a ver si los chavos todavía no tienen eso, ¿no? Pues hay que conseguirlo, o sea, yo te Pero de los de antes de los que le dabas. Sí, esas. Sí, y el reto de a ver quién sabe marcar en ese teléfono, o sea, la verdad estaría padre también hasta traernos a los niños. ¿Cómo evolucionan y ponerle aquí una prueba al chavo? Que vean cómo lo... Y se los digo porque a mi hijo Almau tuvo esa oportunidad de estar, bueno, estábamos en un museo allá en Moscú y estaba el museo de los 80s. Precisamente, y había un teléfono de los de antaño, y entonces le hicimos el reto de, a ver, marca en el teléfono, a ver, no hay forma de cómo un chavito ahorita te identifique y cómo marcar los números. Imagínate darle el cassette a uno, o sea, para que le dé una pluma, ¿no? Y darle un cassette. Sí, regrésame el cassette. Regrésalo. Se va a quedar así. O el cartucho de VHS y de beta, ¿te acuerdas ahí? Sí, es padrísimo. ¿Te acuerdas que hay que traernos unos artículos de antes. No, bueno, de los de las películas sí, beta y VHS. Había una maquinita, ¿no? Para que regresara. Sí, pero ya al final ya... No, pero ya a veces también le hacías y tú le regresabas ahí la película. Los cassettes para los cassettes sí, porque pues era fácil con la pluma. No, ya la otra ya tenía se regresaba su... Bueno, los cassettes que grababas con las caseteras, ¿te acuerdas que le ponías, escuchabas el radio y le ponías y play, ¿no? Para que grabaras ahí Oye, está padre ese, y pues apenas a mi hija le regalaron uno de discos de vinil. Dije, wow. Está padre. Es que eso está regresando. Es que regresó esa moda desde hace unos años, ¿no? Así los acetatos, ¿no? Sí. De mis abuelos y ponían los discos. O sea, ni siquiera me tocó a mí o sea, yo en la casa con mis papás, mi papá sí tenía el tocadiscos que le llaman, sí, claro. El tocadiscos. El tocadiscos. El Walkman, que ese sí ya es más de bueno, de la mía. No, tú sí traes brecha, amigo. Pepe no tanto, Pepe tenemos 4 años, ¿no, hermano? De diferencia. Sí, más o menos. Sí. No, pero yo 49, tú 44, ¿no? Yo 49. Fíjate, hace unos 10 años. Aquí sí hay brecha generacional. ¿Son 5 y 10? Sí. No, aunque sí se ve un poco más cascabeleado que el Ro. Yo ahorita porque me caí y por eso ando un poquito aquí platícales. Es que el Ro se cae. así. Es que el Ro por tanto baile. Wakanda Forever. Tanta gira. Tanta gira. Pero bueno, ¿qué hacemos? Continuamos entonces la siguiente semana. Nos vemos el lunes. Vamos a seguir con este tema de que da para más. Nadie te enseña a dirigir una empresa hasta que te toca. Aún hay más. Si se acuerdan y saben y adivinan quién, aún hay más. Les damos otro 15% de eso. Nos vemos, generadores. Jueves y sábado, Distrito Porteño. Van a las noches de jazz. De piano nights. Que vieron el programa de Genera, 15% de descuento por la misma suma.